Buenos días con todos. Encantado de estar aquí con ustedes para poder compartir mis experiencias, diremos, de terreno, de haber estado en el desarrollo de mi trabajo en temas de operaciones mineras, así como en el desarrollo de proyectos, ya sea dentro del Perú como en Chile. Bueno, básicamente, para explicar al comienzo de por qué un poquito la confusión en el título y en lo que apareció en el programa inicial, ¿no? Y que termina finalmente con este título que ahora se presenta, cuando lamentablemente no ha sido actualizado. Sin embargo, el contenido básicamente va a versar en dos aspectos. Uno, la experiencia en terreno de haber conducido a la viabilidad técnica, económica y sobre todo social de un megaproyecto del Perú. Y la otra parte, a pedido de muchos colegas, en el tema de tocar los aspectos de la viabilidad social global de la minería en el Perú, tema de conflictos. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, este es un mapa general global de los estatus de los proyectos mineros del Perú. Tenemos 51 o 50 proyectos que tenían una inversión de cerca de 60.000 millones, pero sin embargo, de cuántos de estos ahora están ejecutados es la parte, lo que nos impulsa a presentar y luego entrar en la discusión y con aportes. La siguiente, por favor. Bueno, este es el potencial real que tiene el Perú, con cerca de 40.000 concesiones que están en espera de poder ser desarrollados. Estamos hablando de una inmensa potencialidad que se vendría en los siguientes 50 años si las cosas avanzan en la orientación correcta que todos queremos desarrollar la minería. Aquí el tema de los conflictos, no solo son 8, en realidad ya ahora estamos hablando de todos los proyectos que están prácticamente demorados o paralizados por temas de conflictividad. Ok. Un tema importante que queremos presentar es de que la conflictividad minera, los conflictos mineros, ¿dónde se originan? ¿Dónde? ¿En qué áreas? ¿Quiénes son los componentes principales que aportan con un grano ahí para que se dé el conflicto? Otra cosa es dónde finalmente explosionan, dónde se presenta, que es en la comunidad, todos lo sabemos. Pero tenemos que estar claros, y de hecho en el transcurso del análisis vamos a encontrar que hay componentes centrales que antes de que ocurra un conflicto minero están incubando, están madurando, y los responsables no solo están en la comunidad. Hay 3 componentes principales que aportan en ello: la comunidad, la empresa y también el Estado. Vamos a ver en el análisis más adelante. Sin embargo, lo que respecta a la comunidad, hay de hecho temores y preocupaciones cuando aparece una empresa minera, un proyecto minero en una comunidad. El tema ahí está en que esas preocupaciones, esos temores, no son tratados en su momento ni son aclarados por quienes corresponde hacerlo, y lógico, con la credibilidad que tiene que hacerse. Después, de hecho, si uno es comunero y se pone en su zapato, hay percepciones claras de que qué va a pasar con mi tierra, qué va a pasar con mi agua, qué va a ocurrir con el resto de componentes de la comunidad. Eso es una preocupación visible y también lógico. Cuando una comunidad campesina, una comunidad remota, encuentra que aparece un proyecto minero, las expectativas de ellos, pues como que dice, aquí se me apareció el cielo, y aquí tengo que pedir una u otra cosa, y muchas veces son, de hecho, son expectativas nada realísticas. Pero ahí está nuevamente, cómo afrontar esas expectativas. Claro está también que hay influencia, de hecho, de políticos, de ONGs, que han hecho no solo aquí en el Perú, sino en los países en vías de desarrollo,
han encontrado una posibilidad de rentabilidad. Es claro, en el caso de los políticos, por ejemplo, quienes se oponen a la minería muchas veces terminan de alcaldes, terminan de presidentes regionales. Entonces uno puede mirar que en el Perú y en los países subdesarrollados, el oponerse a la minería es una rentabilidad. ¿Okay? Y un tema, y muchas veces es consecuente y continuo, es de que la comunidad, cuando aparece un proyecto minero en la zona, inmediatamente hay una inflación local. Los costos suben, y eso tenemos que entenderlo. En una comunidad cualquiera que sea, un menú antes de un proyecto, 3 soles a 4 soles, a veces menos. Llega el proyecto, sube a 10 soles, 7 soles, es una realidad. ¿Y qué ocurre con el comunero que no tiene nada que ver con la empresa, no trabaja para la empresa, no está relacionado con la actividad económica de la empresa? Tiene que sufrir ese incremento de la inflación local. Y por tanto, lógicamente se van acumulando expectativas de reclamación hacia la empresa minera, las cuales tienen que ser manejadas adecuadamente. Otro tema importante son los choques culturales. Este es un tema que lo voy a desarrollar más adelante, pero en esencia, la empresa minera tiene su propia cultura organizacional, su forma de trabajo, tiene su cultura en temas de seguridad, en todo. Y la comunidad también tiene su propia cultura, tiene sus propias tradiciones, sus creencias, su forma de vida. De hecho, al ingreso de una empresa o de un proyecto minero, aparecen ahí los choques culturales que son necesarios manejarlos. Más adelante, con un ejemplo práctico, vamos a mirar esto, cómo esto puede desencadenar un apoyo tremendo al proyecto o puede cerrar las puertas del proyecto. Bueno, este tema, ya lo dije, de brechas, de expectativas, de sobreexpectativas y la realidad que realmente puede afrontarse. Ahora bien, las posibilidades de conflictos no solo se maduran en la comunidad. ¿Qué ocurre con el Estado? O mejor dicho, en este caso la empresa, perdón. ¿Qué ocurre con la empresa? Es claro que hay existencia de empresas que tienen bajos estándares de responsabilidad social. O si lo tienen ahí pegado en alguna parte del directorio. ¿Se aplican? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo los gerentes nos aseguramos que eso se esté aplicando en las áreas? Ese es un tema importante, porque a partir de ahí va a venir cómo se modula la conducta de nuestra gente que está entrando a la comunidad a desarrollar un proyecto. No es raro encontrar gerentes, empleados, contratistas de una empresa haciendo barbaridades en la zona local donde va a entrar el proyecto. Mucho hace la conducta, la forma, cómo vas a entrar a una zona determinada, si es un pueblo, un distrito, una comunidad. Las conductas de soberbia y arrogancia inmediatamente traen respuestas contrarias al proyecto, aun cuando no lo quisieran. Otro tema también, es una empresa que no tiene la claridad a dónde camina. Sus propios empleados no están involucrados con lo que está haciendo la empresa. Y muchas veces los problemas y las dificultades se originan en la misma gente de la empresa. El esfuerzo que hace toda la empresa, ahí queda minada. Y muchos trabajadores, sí he tenido oportunidad de mis propios trabajadores, de decir, ya un problema, un conflicto en la comunidad, ya que vaya al área comunitaria, ese es su trabajo, eso no es mi responsabilidad. Sin embargo, es una persona que tiene que ver mucho con que, ejemplo, un contrato o un compromiso se agilice y se cumpla en esa comunidad. Y dice que si ocurre el conflicto, eso no es mi problema, es tema del área de relaciones comunitarias. Esos entendimientos
esa forma de trabajo de nuestra misma gente en la misma empresa va incubando situaciones de rechazo a la empresa minera. ¿Y para qué más decir? Cuando hay gerentes, hay gente de relaciones comunitarias que va a la comunidad por salir del apuro en una X reunión, se compromete una cosa y otra cosa. Y al final de 1 año, 2 años o 10 años se acumulan esos compromisos y no se ejecutan, lamentablemente. Y lo peor que puede hacer con una comunidad es decir que va a hacer algo y luego no lo harás, y luego no lo haces. Allí perdiste credibilidad de la compañía, perdiste y vas perdiendo de a poco confianza, porque más adelante, cuando vayas a decir algo, pedir algo, ya la comunidad no te va a creer. Aún cuando ese compromiso lo cumples, pero tardíamente, después de una paralización, después de un conflicto. Compromisos cumplidos después de conflictos realmente pierden valor y pierden real impacto para el cual se han hecho. Y otro tema importante, cuando hay la relación empresa-comunidad, se presentan dificultades, y muchas veces entendidas, y aparecen ahí innumerables quejas, reclamaciones, primero al gerente de comunitarias, luego va escalando a determinado nivel, pero al final de todo, la empresa no tiene un plan de seguimiento de esas quejas y de esas reclamaciones para solucionarlo en el momento o en el tiempo que corresponda. Como no tiene ese sistema, menos va a tener auditorías periódicas y por tanto la imagen de la compañía se va degradando cada vez más y más. ¿Responsabilidad de quién? Ustedes tienen las respuestas. Y de hecho, un tema central y muy importante, una empresa minera, un proyecto minero que entra a una determinada comunidad, a un determinado sitio y no tiene un plan de prevención de riesgos, está entrando a la ciega, porque no va a poder ver con anticipación qué posibles dificultades va a tener en esa área o en esa zona. Y como no tiene un plan de prevenir los riesgos, lógicamente no va a solucionar nada y al contrario va a incurrir en errores tras errores. ¿Para qué decir? El tema de la cultura local, que hace un rato lo dije, que es un tema central, muy importante, muy poco estudiado y muy poco valorado por las compañías, pero da resultados tremendos. Y otro tema importante también es cuando la empresa llama al dirigente, trata de arreglar algún problema a espaldas de su población. Y muchas veces con temas de corrupción. Y la verdad que en la comunidad todo se llega a enterar. Todo, no hay nada oculto bajo el cielo. Así es que esas prácticas no adecuadas es mejor ni siquiera tocarlas. También hemos visto en los temas de la ejecución de los estudios de impacto ambiental, compañías que lejos de ir a la comunidad, de explicar con transparencia los impactos, así como sus medidas de control, pierden una excelente oportunidad y más bien hacen audiencias públicas media mañosas, llevando gente de la ciudad desocupada para que ahí vaya a aplaudir las famosas portátiles. Termina la audiencia, muchas veces en conflicto, y concluido ello, la comunidad o la población ha perdido total credibilidad a la empresa. Para empezar, no ha hecho la audiencia con quien debe hacer, no ha explicado lo que tiene que explicar, ni ha atendido las preocupaciones que persisten.
Entonces, ahí es donde la empresa, lejos de avanzar en su objetivo de construcción de su proyecto, va a tener serias dificultades. Y luego fácil. Y muchas veces, y cuando la empresa no tiene sus estándares adecuadamente desarrolladas, busca echar la culpa a alguien. Ah, no, fue culpa de las ONGs que se metieron. Ah, no, fue culpa de tal, fue culpa de todo el mundo. Menos se mira en el espejo lo que está ocurriendo. Realmente. ¿Y qué ocurre con el Estado? ¿Cuántas normas? ¿Cuántas leyes, por ejemplo, país, para no ir lejos, el de la consulta previa, es mal entendida en la población y en las comunidades? Creen en su entendimiento que son las comunidades las que dan las autorizaciones para que un proyecto vaya o que un proyecto se detenga. Otro, muchos en las comunidades piensan que el recurso que está en el subsuelo les pertenece y por tanto ellos no han autorizado nada e invaden impunemente y muchas veces usando la violencia a concesiones legalmente establecidas. El entendimiento de la norma, de la ley que se da en el Perú o en cualquier país es responsabilidad del Estado de difundirla, de crear mecanismos adecuados para su entendimiento. ¿Eso ocurre? Hay serias deficiencias. Otro tema, cuando estallan los conflictos, normalmente escuchamos, y muchas veces nos alegramos cuando dices ya se ha formado una mesa de diálogo. Ah, ya, qué bien, ya se va a desarrollar, ya se va a solucionar el problema. Pero no nos damos cuenta que esta es una medida reactiva, post-conflicto, y convierte al Estado en un apagador de incendios, distrayendo los reales recursos para trabajar en temas de prevención. Prevenir los conflictos tiene mucha más rentabilidad que ir a solucionar esos mismos conflictos con mesas de diálogo. Pero, y lo peor que puede ocurrir es que pasado un tiempo tampoco los acuerdos de la mesa de diálogo se cumplen. Entonces las reacciones de las comunidades, de la población, es peor aún. ¿Para qué decir el tema de los recursos que vienen del canon? Muchas poblaciones cifran esperanzas en esos recursos para desarrollar su infraestructura básica, salud, educación y proyectos realmente de desarrollo, que muchas veces terminan más bien en monumentos gigantes de cemento que no ayudan a nada a la expectativa real de la población. Y peor aún, cuando en el medio tenemos, o en alguna vez se presentan, autoridades regionales involucrados en temas de mal manejo. Esas cosas hacen que la población rechace la actividad, querramos o no querramos aceptarla. Pero también no todo es lo que hemos dicho, que pueda ser que en algún momento alguien se sienta aludido, pero en realidad lo que dijimos, lo que está puesto es un diagnóstico real de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre en la empresa, en la comunidad, en el Estado. Y eso es lo que nos está llevando y nos lleva a la conflictividad minera. Pero también hay prácticas y hay empresas que han logrado superar y están llevando adelante ahora su proyecto. Algunas ya en etapa de operación, como las que vemos aquí. Estos proyectos se han desarrollado en los últimos tiempos en un entorno real de conflictividad minera, donde habían proyectos que han estado paralizando, donde volaban sillas en las audiencias públicas, donde había real conflictividad, han avanzado proyectos.
¿Y cómo lo hicieron? Muchas veces, cuando los peruanos, y sobre todo peruanos, no queremos reconocer las cosas buenas que se hacen, o no queremos mirarlos, y perdemos la oportunidad de aprender para bien nuestro, para el bien de la industria. Ojo, que se aprende de las cosas bien hechas y también de las cosas que aún les falta por mejorar. Entonces, ¿cómo lo hicieron estos proyectos? Caso Las Bambas. Aquí hablo con propiedad porque he liderado el proyecto por 6 años. Desde que el proyecto era una pampa verde, no había nada, entramos y había oposición. De hecho, las ONGs ya habían trabajado antes que entre la empresa. Vimos estrategias claras, felizmente soportadas por la corporación Strata en su momento, empresa que lamentablemente ahora ya no existe, pero de hecho vimos temas culturales, todo un desarrollo completo del proyecto. Logramos lo que es realmente un reconocimiento de la comunidad en ser una empresa socialmente responsable. ¿Y cómo se hizo? Aquí vamos a contar un aspecto central: ser transparentes desde un comienzo, desde un inicio. Logramos un entendimiento claro en la comunidad de los beneficios. ¿Qué beneficios vas a tener? Vas a tener estos beneficios, estas oportunidades. Bien claro en el entendimiento de los beneficios, pero también en la otra mano iba: sin embargo, te voy a impactar. Los impactos van a ser estos y estos. Pero ojo, cada uno de esos impactos tienen sus medidas de control y sus medidas de minimización. Por tanto, esto es lo que va a hacer la minera. Esa transparencia y claridad, lógico que no es tema de un día, se construye. Pero un tema más importante que eso aún, antes de llegar a eso, es el tema cultural. El respeto a la cultura local, el respeto a sus costumbres, a sus creencias. Porque cuando entras por ahí, por un tema soft, por el tema del corazón, vas a poder encontrar que la comunidad te va a escuchar. Mucho depende, y en este caso, Las Bambas, decidimos mirar ahí, no solo mirar, participar junto con ellos, establecer reales lazos de amistad, donde la empresa sea aceptada y que las puertas de la comunidad se abran. Y cuando eso lo logras, es mucho más fácil discutir, conversar, porque ya permites el ingreso de la empresa a la comunidad. Otro aspecto: para ejecutar el proyecto Las Bambas, teníamos que mover más de 400 familias del área hacia otro lugar para construir los componentes del proyecto. Y lógico que eso no es fácil en una zona rural, porque la gente vive por cientos de años ahí, con sus costumbres y todo lo demás. En un comienzo, rechazo. Aún así, que habíamos entrado con las partes culturales, las comunidades tienen sus expectativas. Y de hecho había que mover la comunidad. Pero después de un proceso de más de un año de negociación, de conversación, de capacitación incluso a la comunidad, para que entienda sus derechos, pero también que entienda sus obligaciones. Entonces, en un estado donde, en una situación donde la comunidad sabe hasta dónde la Ley General de Comunidades Campesinas le protege y hasta dónde ya no le protege. Cuando la comunidad entiende que el recurso no es de él, sino es del Estado, es de todo el país, de la nación, entonces se abren posibilidades reales de escuchar a la compañía.
y llegar a soluciones adecuadas, puesto que la empresa tiene visiblemente, claramente, una política de responsabilidad social bien aceptada dentro de la comunidad. Y como consecuencia, se firma el acuerdo de reasentamiento por unanimidad. Otro tema son las audiencias públicas de participación ciudadana. Cuando Las Bambas estaba ejecutando esta etapa, en el mismo tiempo habían proyectos en el norte y en el sur del país que estaban volando sillas y habían problemas muy complicados de rechazo a la actividad minera. ¿Qué decidimos? Decidimos comunidad por comunidad, en total 53 comunidades que involucran 4 provincias y 2 regiones. O sea, que el área de influencia de Las Bambas no es poca cosa. Llegamos a hacer reuniones tras reuniones, no reuniones sociales, sino de trabajo, donde explicamos claramente cuáles van a ser los impactos ambientales, cuáles son las medidas de control que la empresa va a implementar, cuáles son los beneficios del proyecto. No en una ronda de reunión con las 53 comunidades, sino una tras otra, repetidas veces, hasta en sesiones pequeñas, con recursos, con gente de relaciones comunitarias y también con apoyo de entidades externas para mostrarle más credibilidad. Cuando la comunidad ha entendido claramente y nosotros hemos verificado que la comunidad ya entendió los beneficios reales del proyecto, y cuando entendimos que la comunidad va a soportar, va a ayudar al proyecto, decidimos convocar la gran audiencia pública. Y esta, con más de 6.000 personas, de los cuales registramos cerca de 5.000 en un auditorio que ven ahí, en la parte cerrada. Y la parte de afuera se han quedado gente que ya no han podido ingresar al auditorio. No porque el auditorio era pequeño, imagínate la cantidad de gente. Y ojo, una característica, aquí no hay policías. Una audiencia, imagínense, en tiempos donde los proyectos están con estricta complejidad, llevar una audiencia sin policías, donde la gente más bien llegaron aquí a pedir la ejecución del proyecto y le pedían al Estado cuándo dan las autorizaciones y por qué está demorando mucho. Eso es parte del trabajo del día a día, sostenible, con políticas claras, con credibilidad que se construye. Y tanto es así que se engancha la comunidad, que después de que nos aprueban la ejecución de la IA, la corporación decide la construcción inmediata, ahora mismo, aun cuando la comunidad no se había trasladado a su nuevo lugar de origen. Con la comunidad adentro, construimos el proyecto. Claro que eso no es un tema fácil, porque en el medio van a haber muchas dificultades. Imagínate construir un proyecto con la gente adentro, las familias, los ancianos, todo lo demás. Pero había el reto de hacerlo y las órdenes claras de hacerlo también. Un ejemplo nomás nos muestra esta lámina, que por cada semana, ¿ya? Mejor dicho, por cada semana, 2 veces al día, teníamos que evacuar toda la comunidad a un sitio seguro. ¿Para qué? Para hacer las explosiones, para hacer las voladuras. Y eso significaba mover escuelas, mover estudiantes, mover ancianos, mover gente incluso enferma que estaba en la comunidad, que algunas veces ocurre, y había que mover el 100% por tema de seguridad. Y lograr eso 2 veces por semana y en 3 años consecutivos muestra claramente el nivel de enganche
que había logrado y que logró Las Bambas con sus comunidades. Claro está que no solo es lograr, también hay que mantenerlo. Para mantener la licencia social hay que tener buenas relaciones con todo el mundo, con las autoridades locales, regionales, participar con ellos y muchas veces también vestir su ropa, pues, vestir su cultura. También el Estado fue igual. El Estado ha visitado allá el proyecto para mirar cómo iba el avance real del proyecto. Todo ello, ya como un aporte adicional, hemos tratado de sistematizar el ejemplo de Las Bambas, sistematizado en un desarrollo real del proyecto, de cómo se logra su viabilidad, en un inicio qué se tiene que hacer, cómo se logra el alineamiento estratégico, qué estrategias utilizamos para implementarla, cómo construimos los acuerdos, luego durante la ejecución y seguimiento los problemas que han habido en la ejecución, para finalmente llegar a la viabilidad y por qué no, y muy cercano a la legitimidad. Cada cosa que se ha hecho en el proyecto se ha sistematizado de tal manera que para que el que quiera alguna vez informarse más de Las Bambas pueda encontrar qué cosas están implementadas en cada cosa, en cada etapa del proyecto. Desde las estrategias claras de un comienzo hasta lo que antes decía, tener políticas de responsabilidad social corporativa, tener plan estratégico de prevención de conflictos, tener políticas claras de la empresa, las leyes y regulaciones en sitio, para que nadie diga no lo sabía. Esto al comienzo, cuando estás construyendo, cuando estás alineando a tu gente. ¿Y quién es la persona encargada de hacer el alineamiento? Es la cabeza principal, el gerente general, quien tiene que mostrar conductas, quien tiene que mostrar claro liderazgo de cómo se tiene que hacer y qué se va a hacer. Este no es un tema de dejarlo solo al gerente de relaciones comunitarias para que vaya haciendo. Y así tenemos un tema importante también, desde un comienzo, en la estrategia, poner la claridad que la empresa respetará los temas culturales. ¿Ok? Y mucho mejor si participa, ¿no? También, un tema importante, que la empresa no puede reemplazar al Estado en sus obligaciones. Eso tiene que estar puesta desde un comienzo para que en la organización todos los niveles para abajo entiendan que tampoco no podemos ser papas, no podemos distribuir recursos de la compañía así nomás, ni podemos lograr ofrecimientos aquí y allá para peor más adelante no cumplirlos. Eso tiene que estar puesto en la implementación. Y finalmente, o avanzando ya en la etapa de construcción de acuerdos, los temas socioambientales y las medidas de control que tomas tienen que ser tratados con extrema transparencia, no ocultar, porque cuando ocultaste, algún día se va a enterar y luego pierdes credibilidad. ¿Ok? Y cuando todo eso ha avanzado, logras la etapa de ejecución, ahí vas a tener problemas. No todo lo que se ha planificado, no todo lo que se ha pensado hacer, se hace siempre, algo ocurre. Entonces, tienes que tener un programa, un plan de seguimiento para que puedas honrar tus compromisos. Si hay una desviación en los temas ambientales o lo que ocurra, tienes que igual comunicar con transparencia. Y finalmente es importante, cuando vas cumpliendo lo acordado, celebres los beneficios, celebres los éxitos conjuntamente con la comunidad. Y de hecho está, que tienes que tener en mano lo que hace un rato decía,
plan de manejo de quejas y reclamos, actualizados y auditados periódicamente. Y con ello, tienes construido la viabilidad de tu proyecto. Los compromisos de la comunidad y de la empresa en ambos lados se cumplen. Y hay un respaldo público de la comunidad hacia el proyecto. Hay una credibilidad y confianza mutua. Estos son los componentes cuando tienes la viabilidad de tu proyecto. Y luego las leyes y regulaciones se cumplen. Y más allá de avanzar, significa llegar a la legitimidad. Bueno, conclusiones. Un tema central es de que los proyectos mineros, además de considerar la factibilidad técnica y económica, deben considerar la viabilidad social como un componente prioritario y llave para asegurar el éxito de su inversión. La intensificación de los conflictos socioambientales en la minería obligan a repensar sobre su desempeño. Es imperioso considerar la gestión social como un valor para lograr la viabilidad y legitimidad de la industria. ¿Desde dónde? Desde las políticas del Estado y también desde la empresa. Otro tema importante, de que construir la viabilidad social no es lograr una transacción económica con la comunidad, es básicamente la buena relación de consenso sostenible en el tiempo. De hecho, que en el país viabilizar los proyectos se convierte en una prioridad nacional. Impulsar otras actividades económicas no significa reemplazar la minería, sino construir con los aportes de la minería una economía más robusta y diversificada. Son temas centrales las que aparecen allí. Bueno, por temas de tiempo ya tengo que dar finalizado mi presentación. Sin embargo, en lo central, el Estado tiene y debe implementar una estrategia de responsabilidad social corporativa para el sector extractivo. Tiene que dar las normas, porque en este momento cada empresa hace lo que puede y de acuerdo en función a cómo ve, a cómo siente. No es raro mirar una empresa X actúa de una manera, otra empresa X de otra manera. Y sin embargo la minería se va cayendo. La inversión minera está detenida. ¿Ok? Muchas gracias.